Bien, vamos a comenzar con el uso de lo que viene siendo Multisim. Ya por ahí espero que lo hayan descargado e instalado. Y bueno, vamos a comparar algunos de los ejercicios anteriores que estuvimos trabajando para ver cómo podemos estar navegando aquí dentro de la interfaz, ¿no? Ya conforme vayamos avanzando, pues iremos viendo cosas un poquito más complejas. Entonces, de cajón o de entrada tenemos esta interfaz que es lo primero que estamos viendo. A lo mejor igual ustedes cuando lo instalan, les va, lo van a ver un poco más pequeño, es decir, con los iconos así como que más chiquitos. Pues simplemente le dan aquí en clic derecho sobre la barra de administración, le van a dar en propiedades o cambiar lo que viene siendo la interfaz. Le ponen aquí en iconos largos y le dan en cerrar, ¿no? No recuerdo si allí en el video les explicaba cómo ponerlo en español, si quieren trabajarlo en español, o si no, pues dejarlo así en inglés igual, sin ningún problema. Está sencillo de estarle moviendo, ¿no? Tengo diferentes comandos. Acá en la parte de arriba, por ejemplo, probadores de voltaje, corriente. Yo lo puedo, como cualquier otro software, yo lo puedo customizar a mis necesidades, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo puedo quitar esta parte de los componentes y quito una de las barras que voy a tener por acá, o la puedo dejar así como aparece por default, o puedo poner algunas otras, por ejemplo, no sé, antes de poder, y me va a sacar una pantalla de este estilo y ya este yo la puedo acomodar, por ejemplo, aquí si me interesa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo voy a quitar, de hecho, usualmente yo la uso así en como viene por defecto. Y bueno, acá tengo toda la parte de las familias que voy a estar trabajando, de los componentes donde los voy a estar sacando, al igual que cualquier otro software. Pues tengo diferentes pestañas de documentos para estar guardando, cerrar, abrir, edición, ver, lugares, simulación, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya igual ustedes le estarán moviendo ahí para ver qué tanto tiene. Ah, no nos vamos a meter muy de lleno al uso profesional del software, sino que vamos a estar viendo solamente las características necesarias básicas para que sepan cómo estar moviéndose dentro del mismo y pues estar haciendo algunos circuitos o simulaciones básicas, ¿no? Ahora, aquí vienen, por ejemplo, las fuentes de poder, vienen como por categorías: resistencias, diodos, transistores, amplificadores operacionales o componentes analógicos, lo que vienen siendo componentes de TTL o CMOS para electrónica digital, y bueno, así sucesivamente tenemos diferentes categorías, ¿no? La parte de la derecha tenemos los equipos que yo voy a estar trabajando. Por ejemplo, el multímetro, el generador de funciones, el batímetro para medir potencia, el osciloscopio de 4 canales. Tengo para un graficador o plotter, tengo también para un contador de frecuencia y bueno, tengo diferentes elementos y todavía incluso puedo desplegar y tengo más acá, ¿no? Analizador, por ejemplo, de transistores BJT, un medidor de impedancias, un micrófono, un speaker o bocina y un generador de señales, un analizador de señales, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tengo también la parte para estar haciendo zoom, para estarme alejando, para hacer zoom en un pedazo específico, para hacer zoom en toda la hoja de trabajo. Tengo un área designada para donde yo voy a estar metiendo la parte de mis circuitos. Bueno, para acercarme lo puedo hacer con el scroll, simplemente le doy vueltas y me voy a acercar, me voy a alejar. Si quiero moverme a lo largo de la hoja, aprieto el scroll, le doy a la izquierda, le doy a la derecha y también me voy a poder estar moviendo, ¿no? O bueno, con esos dos es más que suficiente para moverlo. Ahora, para sacar algunos de los componentes con los que yo voy a estar trabajando, bueno, puedo irme y buscar aquí en su categoría cuál quiero, o en su defecto simplemente pico cualquiera y me va a sacar la librería. Entonces, en esta librería yo tengo diferentes categorías o diferentes familias o clasificaciones. Tengo la parte de fuentes, tengo componentes básicos, tengo diodos, tengo transistores. Se fijan, son los mismos que yo tengo acá y algunos otros más, pero directamente sobre la biblioteca, ¿no? Acá los tengo como acceso directo, aquí los tengo ya todos de golpe, ¿no? Ahorita estoy en la categoría de básicos. Si yo no sé en dónde se encuentra mi componente, en cuál categoría se
lo puedo encontrar, simplemente le doy en todos los grupos y aquí me va a sacar todos los elementos por orden alfabético que yo estoy trabajando. Los puedo ir buscando aquí o en simple y sencillamente si conozco el nombre lo pongo en esta parte y pues me va a arrojar al elemento que yo necesite, ¿no? Vamos a irnos al grupo de básico, vamos a hacer un circuito así súper simple. En esta parte de básicos, por ejemplo, yo voy a sacar una resistencia y tengo un montón de resistencias para poder seleccionar, pero la verdad yo perdería muchísimo tiempo en estar buscando la resistencia que necesito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir cualquiera, la que sea, de hecho incluso la que me pueda dar por defecto en cuanto yo entro a la categoría de resistores, le voy a dar en OK y aquí ya me la está arrojando, ¿no? Entonces yo ya para ponerla simplemente la ubico más o menos donde la quiero, le voy a dar un clic o en su defecto antes de ponerla, una de las cosas que me gusta a mí de este software es que yo le puedo dar control R y yo ya la puedo acomodar en la posición que necesite, cosa que no puedo hacer en otro software como a lo mejor es Proteus. Entonces la voy a poner horizontal, la coloco en esta parte y automáticamente me vuelve a abrir la librería por si necesito otro componente. Entonces ahora me voy a ir a la parte de fuentes de poder y aquí tengo fuentes de poder en corriente directa, en corriente alterna, lo que viene siendo la tierra, voltajes de referencia, el VCC, el VDD, VE, como cuando se trabaja con transistores, que eso ya lo veremos más adelante. O tengo también señales de voltaje, corriente en alterna, corriente directa, etcétera, etcétera. Ahora vamos a trabajar con fuentes de poder y vamos a sacar una fuente de poder en corriente directa. Entonces aquí tengo corriente directa, lo pico por acá, me vuelve a abrir y aquí voy a sacar lo que viene siendo la tierra o el ground. Ahora, todo circuito, bueno, aquí ya son los únicos tres elementos que voy a utilizar, ¿no? Simplemente cierro acá mi ventana o le doy escape y automáticamente me lo va a cerrar. Ahora, para realizar la conexión de estos elementos, bueno, se puede realizar la conexión o en su defecto, antes de realizar la conexión, yo modifico a los valores que voy a estar ocupando y para eso simplemente le doy doble clic en este apartado y aquí tengo 15K, 15 kilonewton, digo kilonewtons, kiloohms. Entonces yo necesito, por ejemplo, de los ejercicios que hicimos, un valor de 2.2 ohms, le doy enter y aquí ya me lo cambio. Si fueran 2.2 o 2200 ohms los que necesito, le pongo 2.2K y ya me pone 2.2 kilo ohms. O le pongo M de megas y pues ya automáticamente me cambia el valor, ¿no? Entonces aquí lo vamos a trabajar solamente como 2.2 ohms. Y una batería de 9 voltios. 9, le doy enter y ahí la tengo. Para hacer la conexión me coloco en la parte superior, le doy un clic, no necesito mantener el clic oprimido, me dirijo hacia donde lo quiero conectar, le doy otro clic y me lo pone en rojo lo que viene siendo la conexión. Doy un clic en esta parte, de hecho aquí antes de conectar puedo dar un clic y ya automáticamente puedo ir para abajo, aquí doy otro clic y ya me permite ir a la izquierda a la derecha y ya es como también una parte de ir acomodando por donde quiero que vaya la trayectoria. Ahora, si yo lo dejo así, le doy aquí en play, me va a marcar un error. De hecho, no me deja hacer la simulación, me dice que el circuito no tiene tierra o no tiene una tierra definida. Eso significa que aquí yo le voy a poner, necesito ponerle esta tierra, ¿no? Físicamente hablando, muchas veces nosotros no tomamos en consideración esta tierra o cuando estamos analizando circuitos no la ponemos por ahí en los circuitos. Entonces, aquí en simulación sí la necesito indicar, si no, no me va a dejar simular el circuito. Y bueno, esta tierra lo más común que sea es que yo la coloque directamente en el negativo de lo que viene siendo la fuente que voy a estar trabajando, ¿no? Y aquí ya le puedo dar simulación y ya está corriendo. No estoy viendo nada porque todavía no saco ninguno de los elementos de medida. Ahora, para hacer alguna modificación en mi circuito, siempre que tiene que estar la simulación detenida. Vamos a sacar un multímetro y vamos a medir voltaje. Voltaje y corriente, que era lo que nos pedía el ejercicio de este lado. Déjenme decirlo esto. Para medir voltaje, yo tengo que poner el multímetro en paralelo del elemento que voy a estar midiendo. ¿A qué se refiere con paralelo? Que una punta la voy a colocar en uno de sus extremos y la otra punta la voy a colocar en otro de los extremos. Así es como mido voltaje, en paralelo.
Cuando voy a medir voltaje es como si este multímetro tuviera una resistencia muy grande, entonces lo que provoca es que precisamente toda la corriente venga y atraviese aquí el círculo y no se venga hacia el multímetro. A diferencia de cuando yo mido corriente, la resistencia es muy pequeña y yo necesito que esta corriente sí pase por lo que viene siendo el multímetro y luego regrese, ¿no? Ahorita explico esta parte. Entonces, de cajón o de entrada, para medir voltaje, yo lo coloco en paralelo. Una punta en uno de los extremos del elemento y la otra punta en el otro extremo, para voltaje. Entonces acá me regreso y quiere decir que una punta, bueno, vamos a ponerlo aquí arriba, una punta en uno de los extremos del elemento que voy a medir y la otra punta en el otro extremo. Ahora, para ver lo que yo estoy midiendo aquí, pues simplemente doy doble clic y aquí mismo el multímetro me especifica qué es lo que quiero hacer. Quiero medir corriente, voltaje, resistencia o decibeles. Quiero hacerlo en corriente alterna, la señal aquí como la tilde que ponemos arriba de la N para que se convierta en ñ, o quiero medir en corriente directa, una simple línea. Ahorita estamos trabajando solamente en corriente directa. Ya más adelante veremos la diferencia entre alterna y directa y la aplicación de uno y la otra, ¿no? Entonces lo dejamos aquí y vamos a medir voltaje. Le doy en play y aquí me arroja los 9 voltios que me está midiendo en la fuente. ¿Por qué son 9 voltios? Pues porque es un solo elemento el que tengo y si se fijan es lo mismo que si esta punta yo la tuviera directamente conectada aquí y esta otra punta directamente yo la tuviera conectada aquí. Entonces estos 9 voltios están alimentando a mi resistencia de 2.2. Ya más adelante veremos cuando hay más elementos cómo tenemos diferentes caídas de voltaje, ¿no? Que eso lo vamos a ver en leyes de Kirchhoff. Ok, entonces hasta aquí todo bien. Ahora, para medir, esto es para medir voltaje. Para medir corriente, vamos a hacerlo con el mismo elemento, digo con el mismo multímetro. Específicamente yo tengo que abrir mi circuito. ¿A qué me refiero con abrir? Es como yo lo trozo el cable y una punta la tengo que conectar en el multímetro y la otra punta del otro lado de la abertura que yo hice en mi circuito, ¿no? Para corriente tiene que ser así. Si yo esta corriente agarro y la mido como si fuera voltaje, es decir, de este punto a este punto, cuando yo estoy en mi selección de corriente, la resistencia aquí es muy chiquita, a manera de que no me afecte el circuito, entonces toda mi corriente se vendría por aquí y regresa, y como es una resistencia muy chiquita, es como si vilmente yo llegara y colocara un cable de este punto a este punto, entonces estaría haciendo un corto. De hecho, si yo mido esta corriente en lo que se conoce como en paralelo, es decir, en paralelo aquí tengo la corriente, llego, coloco una punta aquí, coloco otra punta acá y esto está cerrado, entonces aquí yo me estaría echando el multímetro. Si es un multímetro bueno, a lo mejor nada más reviento el puro fusible. Si es un multímetro chafa, pues el multímetro lo estaría quemando. ¿Por qué? Porque la corriente no se mide en paralelo, se mide en conexión en serie. Es decir, específicamente abro mi sistema, una punta la coloco en esta parte y la otra punta la coloco en este otro lado, ¿no? Eso quiere decir que mi corriente va a venir aquí, viene por este lado, entra a mi multímetro, hace la lectura, regresa y aquí es como lo estoy midiendo. A diferencia del voltaje, el voltaje no. El voltaje, la corriente siempre se mantiene aquí. La corriente nunca se va para este lado, ¿no? ¿Cómo es que lo mide? Pues a través de la ley de Ohm, con su resistencia y demás. Entonces aquí esto se conoce como una conexión paralelo y esta se conoce como una conexión serie, que ya cuando entremos en esto vamos a ver diferencias entre una y otra, ¿no? Si yo llegara a tener, por ejemplo, otra resistencia aquí y quiero medir cuánto voltaje tengo aquí, pues aquí pongo otro multímetro, una punta de un extremo y la otra punta del otro extremo.
Entonces, este me va a medir la caída de voltaje que yo tengo en esta resistencia, este me va a medir la caída de voltaje que tengo en esta otra resistencia, o en esta lámpara, que al final de cuentas una lámpara no es más que una resistencia. Y acá no importa, si yo tengo aquí otra lámpara, da igual, porque estamos hablando que la corriente sigue siendo la misma, sigue teniendo la misma trayectoria. Entonces, nos vamos a Multisim a revisar esa corriente. Entonces, para esa corriente yo dije que tengo que abrir mi circuito, conecto una punta con la abertura y el otro con el otro extremo. Despliego, doble clic y acá selecciono la parte de la corriente, le doy en play y aquí ya me está arrojando 4.09 o 0.91 amperes, que yo lo puedo determinar. Yo dije, ok, por ley de Ohm me dice, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuánto tengo de voltaje? 9 voltios. ¿Cuánto tengo de resistencia? 2.2 ohms. Y 9 entre 2.2 son 4.099 y así le sigue 0909, etcétera, etcétera. Entonces aquí está redondeando mi software y me está dando 4.091 amperes. Y acá lo veo, 4.091 amperes. Entonces yo ya estoy midiendo corriente. Cada que mido corriente tengo que abrir el circuito. Ahora, aquí en simulación hay una forma más fácil de medir corriente, sin necesidad de estar abriendo el circuito, sobre todo porque cuando son ya circuitos muy grandes, pues también meter un montón de multímetros y tener que estar abriendo todo donde voy a estar midiendo corriente, pues se vuelve un tanto complejo, ¿no? Y aparte de que hay multímetros específicos que se les conocen como multímetros de gancho, que realmente lo que me permite este multímetro es precisamente agarrar y abrir con este botoncito se abren las pinzas, abrazo yo lo que viene siendo el cable, aquí en esta parte, abrazo aquí lo que viene siendo el cable y así es como yo voy a medir corriente sin necesidad de cortar mi cable y abrir el circuito y conectar un multímetro tradicional de puntas, ¿no? Entonces, para eso son este tipo de multímetros, para no tener que abrirlo. Y esto me sirve como para cuando son instalaciones también muy grandes, pues no voy a perder yo tiempo en estar abriendo un cable, midiendo corriente, y luego lo vuelvo a conectar. Luego abro otro pedazo, mido corriente y luego lo vuelvo a conectar. Pues mejor utilizo un multímetro de este estilo, ¿no? Si no va a ser de este estilo y es un multímetro tradicional, pues entonces, bueno, que no sea el que trae pues aquí está, miren. Aquí ya me está midiendo la corriente, sin necesidad de trozar el cable. Si no es un multímetro de este estilo de gancho, que es el que trae las puntas acá, pues entonces sí, a fuerzas tengo que abrir mi circuito para medir la parte de la corriente. Entonces, bueno, pues aquí sería esta parte, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, otro de los trabajos que estuvimos, de los ejercicios que realizamos. Por ejemplo, este que dice, si la resistencia interna de un reloj es de 8 kilo ohms, determine la corriente a través de él si está conectado a una toma de voltaje de 120. Entonces aquí para empezar, en stop, para poder hacer modificaciones, 120 y dijimos que aquí eran 8 kilos, entonces son 8K. Y ahí tengo. Me está pidiendo la corriente. Entonces puedo sacar acá mi multímetro, abrir y poner la parte de la corriente o simplemente agarro acá, utilizo estas probetas, estos probadores, un probador de corriente, lo saco, y se fijan es una flechita y yo lo voy a colocar en esta parte de aquí, en la parte del cable, ¿no? Ahora, la flecha está apuntando para allá, entonces a lo mejor ahí la corriente me va a dar un negativo. Le doy doble clic y le pongo en cambiar la dirección de la probeta. Entonces ahí vienen.
Puedo darle aquí también doble clic, me voy a los parámetros, le voy a poner aquí en customizar. Lo único que quiero es la pura corriente. Puedo tener corriente pico a pico, corriente DC, corriente RMS, corriente frecuencia, etcétera, etcétera. Nada más pura corriente como tal. Y bueno, le voy a dar en apariencia, le voy a dar, no sé, un tamaño 18. Le doy en aplicar. No fue mucho. 14, aplicar. Lo ponemos ahí en 14. Le doy en, bueno, un 12. Ahí está. Y bueno, esta es la etiqueta PR1, yo se la puedo cambiar, yo le podría poner aquí corriente 1 o corriente de entrada, corriente de salida, pues eso ya nada más es como estética, ¿no? Pero le doy aquí en play y automáticamente me arroja los 15 miliamperes de corriente que estoy teniendo en este circuito. Lo pruebo a ver si es cierto. Me dice, corriente es igual a voltaje, que son 120 voltios, entre la resistencia, que son 8 kilos o 8000 ohms. Y voy a tener 120 entre 8000, son 0.015 amperes. Le aprieto ENG a la calculadora y me da 15 por 10 a la menos 3 amperes. Y yo dije que por 10 a la menos 3 son milis. Entonces voy a tener 15 miliamperes de corriente en mi sistema. Y lo verifico y tengo aquí los 15 miliamperes. Esto es como si estuviera utilizando un multímetro de gancho. Y si se fijan, me facilitó el hecho de no tener que abrir el circuito. Vamos a corroborar a ver si es cierto que son los 15 milis. Vamos a quitarlo y vamos a medirlo de la forma tradicional. De este punto a una punta y de este otro lado al otro extremo. Despliego. Ahora estoy midiendo aquí corriente. Sigo en directa, le doy play y tengo acá los 15 miliamperes y acá los 15 miliamperes. Entonces estoy correcto en mi parte de la fórmula. Vamos a otro ejercicio, por ejemplo, de los que también hicimos. ¿Cuál es la caída de voltaje? 100 ohms, resistencia. Bueno, aquí tenemos que definir. Bueno, de hecho podemos definir más bien me dice, si la corriente a través del resistor es de 36 micros, entonces dijimos que era corriente es igual a 36 micros. Micros es por 10 a la menos 6 amperes. Y tengo una resistencia de 0.02 megas, que es por 10 a la 6 positivo, ohms. ¿Cuánto es mi caída de voltaje? Entonces voy a tener voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Cuánto tengo de corriente? 36 por 10 a la menos 6 amperes, que multiplica a 0.02 por 10 a la 6 ohms. Por 10 a la 6 positivo se va con este por 10 a la menos 6 negativo y tengo simplemente 36 por 0.02. Yo tengo que serían 0.72 voltios, que aprieto ENG de la calculadora y me da 720 por 10 a la menos 3 voltios, y por 10 a la menos 3 yo sé que son milis, por lo tanto mi voltaje tengo 720 milivoltios. Vamos a ver si es cierto. Entonces, llego, le pongo aquí en stop y necesito 720 milis. 720 le pongo M de milis, le doy enter y ahí tengo 720 milivoltios. Tengo una resistencia de 0.02 megas, entonces doble clic, 0.02 M mayúscula de megas, ahí la tengo, le voy a dar en play, pausa, y aquí me está dando una corriente de 36 microamperes, y acá yo tengo que en mi ejercicio una corriente de 36 microamperes. Entonces de esta forma yo ya estoy comprobando lo que es la ley de Ohm. Ya más adelante pues estaremos trabajando con circuitos más complejos y combinándolo con lo que vienen siendo las leyes de Kirchhoff. Entonces hasta aquí por esta parte.